Diario IA. 11 de marzo de 2004, España vivió el peor atentado de su historia. Pero esto va mucho más allá de la tragedia en sí. Lo que vamos a desgranar hoy es cómo, en solo 72 horas, un ataque terrorista se convirtió en un auténtico punto de quiebre para el país. Una crisis política que le dio la vuelta a unas elecciones y que, lo cambió todo para siempre. Vamos a ver cómo se vivieron esos momentos que fueron absolutamente decisivos. La escena es la de una mañana cualquiera en la capital. Miles y miles de personas yendo a trabajar, a estudiar, la rutina de siempre. Nadie podía ni imaginar que en cuestión de minutos el país entero se iba a quedar paralizado por el horror. 193. Es una cifra que hiela la sangre. 193 vidas que se apagaron. Cientos de heridos, familias rotas. El balance humano fue tan brutal que el 11M se quedó grabado como una herida abierta en la memoria de todos. Fue sin duda la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Y aquí está la clave de todo este asunto. Porque el atentado no ocurrió en un momento cualquiera. Pasó a solo 3 días de unas elecciones generales. Y claro, eso lo cambió todo, convirtiendo una tragedia humana en un auténtico terremoto político de consecuencias imprevisibles. Para entender bien la crisis que se montó después, tenemos que volver a los hechos, a lo que pasó exactamente aquella mañana. En un suspiro, en apenas 3 minutos, 10 bombas reventaron 4 trenes de cercanías en plena hora punta. Los ataques fueron coordinados, brutales y sembraron el caos absoluto en puntos clave de la red de trenes de Madrid. El país entero se quedó en estado de shock. Por eso decimos que el 11M fue mucho más que un atentado. Fue un punto de inflexión total. No solo por la dimensión humana, que fue devastadora, claro, sino porque es que desencadenó una crisis a todos los niveles. Una crisis política, electoral, institucional e incluso en la estrategia de seguridad del país. Lo sacudió todo. Y esto nos lleva al corazón de este análisis, esas 72 horas frenéticas que pasaron entre las bombas y la apertura de las urnas. Unas horas que de verdad definieron la década siguiente. Es que fue casi al instante. Se desató una auténtica batalla por el relato. Por un lado, el gobierno apuntando con mucha firmeza a ETA, que era una hipótesis con su lógica después de décadas de terrorismo. Pero, por otro lado, la investigación policial empezaba a encontrar pistas que iban en una dirección completamente diferente, el terrorismo yihadista. Es que es increíble lo rápido que cambió el ambiente. El jueves, el shock absoluto. El viernes, una imagen impresionante de unidad nacional, con todo el mundo en la calle. Pero para el sábado, el día de reflexión, esa unidad se había roto por completo. La sospecha, la indignación, todo eso llevó a miles de personas a protestar, convencidas de que no se les estaba contando la verdad. Con esta frase, el debate público dio un giro de 180 grados. El foco ya no era solo saber quién había puesto las bombas, sino que ahora la duda estaba sobre la credibilidad del gobierno. La confianza, justo en el peor momento posible, se había quebrado. Y con ese ambiente, una mezcla de dolor, de rabia y de muchísima desconfianza, llegó el domingo 14 de marzo. Y España fue a votar. El resultado fue un vuelco que nadie, pero nadie, esperaba. El PSOE, que partía por detrás en todas las encuestas, ganó las elecciones. Quedó claro que el atentado y sobre todo la gestión de la información en esas horas críticas habían cambiado por completo el resultado. A ver, el punto clave es este. No fue solo la tragedia lo que movió el voto. Fue la percepción de millones de personas de que el gobierno, no había sido todo lo transparente que se esperaba en un momento tan delicado. Y eso al final cambió el color del poder. Pero las consecuencias del 11M no se quedaron en un resultado electoral. Su impacto fue mucho más profundo y redefinió al país a largo plazo. Aquella crisis de 72 horas provocó, de hecho, una reconfiguración total del país en 4 áreas clave. Y su eco, llega hasta nuestros días. La transformación fue total. En seguridad, de repente el Estado tuvo que enfrentarse a una amenaza global nueva para la que no estaba preparado. En política exterior, la decisión sobre Irak marcó un antes y un después. La justicia, por su parte, acabó estableciendo los hechos, pero la herida en la confianza de la gente, esa tardaría mucho más en cerrarse. Y quizá el daño más profundo y más duradero del 11M fue precisamente este, que a pesar de que la justicia dictó sentencia y dejó las cosas claras, la polarización y las teorías alternativas siguieron ahí durante años, envenenando el debate público y minando la confianza en las propias instituciones. Y esa es, tal vez, la reflexión más incómoda y relevante que nos deja esta historia. Nos obliga a preguntarnos qué tan frágil es el vínculo entre la verdad, el poder y la ciudadanía en los momentos más críticos, un debate que desde luego sigue muy vigente a día de hoy. El 11 de marzo de 2004, todos recordamos esa fecha.
España sufría el peor atentado de su historia. Pero más allá de la tragedia, de las bombas, el 11M fue el inicio de algo más. Una fractura política, social, que la verdad sigue doliendo 20 años después. Y lo que vamos a hacer aquí es intentar entender cómo se gestó esa fractura, centrándonos sobre todo en la perspectiva de la derecha y en cómo ha ido cambiando su relato a lo largo de estas 2 décadas. Bueno, este es el camino que vamos a recorrer. Vamos a empezar por esas primeras horas de caos justo antes de unas elecciones. Luego veremos la gran batalla que se montó por el relato y cómo a partir de ahí se construyó toda una teoría de la conspiración. Y claro, analizaremos qué legado nos ha dejado todo esto y por qué, 20 años más tarde, la herida sigue sin cerrarse del todo. Vale, pues empezamos por el principio. Hay que volver a marzo de 2004, a esas 72 horas que literalmente lo cambiaron todo en España. Fijaos en esta cronología porque es clave para entenderlo todo. Jueves, 11 de marzo, 7:37 de la mañana. Explotan las bombas. A mediodía, el gobierno de Aznar ya apunta firmemente a ETA. Pero ¿qué pasa? Que el sábado por la tarde la cosa da un vuelco. Aparecen pruebas sólidas de autoría yihadista. Y el domingo, con todo este caos, se vota. La presión política era sencillamente brutal. Un país en shock y a punto de ir a las urnas. El tiempo corría en contra de todos. Y aquí está el meollo político del asunto. En ese momento todas las encuestas daban por ganador al PP de Aznar. Su gran baza era precisamente la lucha contra ETA. Así que, a ver, un atentado de ETA en cierto modo reforzaba su discurso. Pero, ¿y si era un ataque yihadista? Eso lo cambiaba todo, porque se iba a conectar directamente con la participación de España en la guerra de Irak. Se dice que dentro del gobierno se llegó a pensar algo como: si es ETA, arrasamos; si son islamistas, gana el PSOE. Así de claro. Y es justo aquí, en este punto, donde empieza la verdadera batalla. La batalla por la narrativa. Porque se empezó a abrir una brecha enorme entre lo que decía el gobierno y lo que iban encontrando los investigadores. La reacción del gobierno fue inmediata y contundente. Ángel Acebes, que era el ministro del Interior, lo dijo así de claro. Pero no fue solo él. El propio presidente Aznar descolgó el teléfono y llamó personalmente a los directores de los periódicos más importantes para insistir: ha sido ETA. Y aquí vemos el choque de trenes, nunca mejor dicho. Por un lado, el gobierno, con Aznar y Acebes, insistiendo una y otra vez en ETA, incluso cuando las cosas no cuadraban. Y por el otro lado, las pruebas que iban apareciendo. Una furgoneta con cintas del Corán, un explosivo que no era el que usaba ETA y hasta una reivindicación de Al-Qaeda. La realidad parecía ir por un lado y la versión oficial por otro completamente distinto. Y llegamos al sábado 13, la jornada de reflexión. Las pruebas contra la tesis de ETA ya eran muy fuertes. Y es entonces cuando Mariano Rajoy, el candidato del PP, pronuncia esta frase. Ya no habla de pruebas, habla de convicción moral. Es un cambio sutil pero importantísimo. Se pasa de afirmar un hecho a defender una creencia personal frente a la evidencia. Vale, el PP pierde las elecciones. Y aquí podría haber acabado todo. Pero no. Lejos de abandonar la idea, ciertos sectores políticos y mediáticos conservadores empiezan a construir ladrillo a ladrillo lo que se conocería como la teoría de la conspiración. Y esta teoría no surgió de la nada, Tuvo unos altavoces muy potentes. Hablamos principalmente del periódico El Mundo, la radio COPE y Telemadrid. Crearon todo un ecosistema mediático que, bajo la bandera del periodismo de investigación, se dedicó durante años a poner en duda sistemáticamente cada paso que daba la justicia. Vamos a ver los pilares de esta teoría. El primero, que es un poco técnico pero fundamental, tiene que ver con los explosivos, con la dinamita que se usó. La cosa es así. La teoría de la conspiración decía que en los restos se encontró DNT, un componente del titadine, que era el explosivo de ETA. ¿Pero qué dijeron los expertos? Pues los 8 peritos del juicio, todos, dijeron que sí, que había restos minúsculos de DNT, de menos del 1%, pero que eso era simple contaminación cruzada. Vamos, que no significaba nada. La versión judicial es que se usó goma 2 eco. Pero toda la duda se construyó sobre esas trazas que, para los forenses, eran irrelevantes. Segundo pilar, y este seguro que suena más, la famosa mochila de Vallecas. Esa bomba que no llegó a explotar y que se encontró en la estación del Pozo. La acusación era gravísima, que la policía había colocado esa mochila para incriminar a los yihadistas. Una prueba falsa, vamos. La verdad judicial: 6 policías distintos declararon bajo juramento que esa mochila estuvo vigilada desde el primer segundo. Pero daba igual, la idea de la prueba falsa caló y se convirtió en una de las bases de toda la teoría. Como la autoría de ETA era cada vez más difícil de sostener, la estrategia cambió. El objetivo ya no era demostrar que fue ETA, sino que ETA estaba detrás, colaborando con los yihadistas.
Había que encontrar esa conexión como fuera. Y se buscaron pruebas por todas partes. Por ejemplo, el ácido bórico. Se encontró en pisos de ETA y de yihadistas, y se presentó como el vínculo definitivo. Pero vamos, que es un matacucarachas común y corriente, y los jueces dijeron que era irrelevante. O la famosa tarjeta Mondragon de la furgoneta. ¿Un vínculo con el País Vasco? No, era una cinta de casete de la orquesta Mondragón. Y luego está el testimonio de Trasorras, el minero que vendió los explosivos, que dijo que ETA estaba detrás, y luego reconoció que mintió para liar las cosas y sacar dinero. Una por una, todas estas supuestas pruebas se fueron cayendo en los juzgados. Todo esto, claro, dejó una huella. Una campaña tan intensa durante tanto tiempo tuvo un impacto brutal en la política española y sobre todo destrozó la confianza de mucha gente en las instituciones del Estado. Y aquí viene un giro interesante. En 2011 el PP vuelve al poder con Rajoy. ¿Y qué hace? Pues desde el gobierno archiva la teoría de la conspiración. El nuevo ministro del Interior dijo que ETA no fue la causante y que el caso estaba cerrado. Es un cambio radical. El partido que había sembrado la duda desde la oposición, ahora en el poder, necesitaba pasar página y dar carpetazo institucional al asunto. Pero la historia no acaba ahí. La narrativa no muere, muta. Y quien la recoge y la transforma es Vox, el nuevo partido que surge a la derecha del PP. Para ellos, el 11M ya no es solo un crimen sin resolver, es algo mucho más grande, un golpe de régimen. La idea es que fue una especie de golpe de Estado encubierto que torció el rumbo de España y que dio inicio a lo que ellos ven como una decadencia nacional. Los argumentos de Vox, por tanto, son un poco distintos. Ya no se centran tanto en ETA. Ahora dicen, 1, que no se conocen los autores intelectuales, 2, que se destruyeron las pruebas clave, los trenes, y 3, que todo aquello fue el inicio de un cambio de ciclo que benefició al separatismo. Por eso piden que se desclasifiquen todos los documentos secretos. Como se ve, el foco se ha movido. Ya no es «fue ETA», es «no sabemos quién fue realmente» y con eso la duda y la sospecha siguen vivas. Y con esto llegamos al final, a las consecuencias. Porque más allá de la política, todo esto ha tenido un coste humano y democrático tremendo. Y quizá lo más terrible de todo es lo que pasó con las víctimas. Toda esta guerra política y mediática las partió por la mitad. Las asociaciones de víctimas se rompieron, unas defendiendo la verdad judicial y otras apoyando las teorías de la conspiración. El dolor, que debería haberlas unido, se convirtió en un motivo más de enfrentamiento. Es, probablemente, la consecuencia más triste de todo esto. Y para añadir más leña al fuego está esta frase. La dijo nada menos que el juez que presidió el juicio del 11M. Hay cosas tan graves que es mejor que no se sepan. Una frase brutalmente ambigua, ¿verdad? Lógicamente, ha sido usada por todos para arrimar el ascua a su sardina, y de alguna forma encapsula perfectamente por qué para mucha gente el misterio sigue ahí. Y con esto nos quedamos, con esta pregunta flotando en el aire. Si hay una verdad judicial, si los hechos están probados en varias sentencias, ¿por qué sigue existiendo la duda para tanta gente? El caso del 11M nos deja una lección muy clara sobre el poder que tiene un relato político bien construido para competir, e incluso a veces para ganar, a la verdad de los tribunales, sobre todo en una sociedad tan polarizada como la nuestra.